En el marco del segundo encuentro de la Red Venezolana de Estudios Organizacionales, presento Reconfiguración del sujeto laboral, reflexiones desde los estudios organizacionales. Quien les habla, la magíster Yurian Mujica. Las organizaciones son sistemas sociales con estructuras, procesos y patrones culturales que obedecen a la era de la sociedad y a las demandas del entorno cambiante y turbulento en el cual están inmersas. La sobrevivencia de las organizaciones dependerá de su capacidad de resiliencia y conocimiento bajo condiciones de emergencia, características fundamentales de la complejidad, y es un elemento diferenciador de las concepciones reduccionistas que tenían como eje el positivismo para entender de forma verificable y racional los diferentes procesos y relaciones que dentro de las organizaciones se daban. El ser humano, al igual que las organizaciones, se construye y reconstruye de forma continua. Por ende, no existe un paradigma permanente y estático durante la evolución social, económica, cultural, científica y tecnológica que explique el quehacer organizacional. Por eso, el amplio espectro de teorización organizacional ha sido fundamental para explicar de diferentes perspectivas las contingencias temporales desde que empezaron a surgir las fábricas hasta la actualidad. Cada revolución y cambio de corriente paradigmática hará que se responda de manera diferente para adaptarse a los cambios y no quedar así fuera del juego, haciendo que el hombre se construya y reconstruya de forma continua. La primera corriente paradigmática se empieza a concebir a mediados del siglo XVII con el nacimiento de las fábricas. En esta era cobra gran importancia la rigidez laboral con la división de tareas, la distribución de roles, la supervisión de tiempos y las estructuras organizacionales piramidales. Este tipo de organizaciones laborales corresponden a la modernidad con las llamadas empresas tradicionales. Los estudios de la modernidad, para darle un nombre a las teorías desarrolladas durante este tiempo, que tuvieron como grandes influyentes a Marx, a Weber, a Fayol, dejaban a un lado elementos sobre la construcción de identidades y subjetividades, adoptando un patrón de organización donde prevalecía la racionalidad formal propias de las ciencias naturales, el control y la imposición de la ética del deber en el individuo. En el aspecto laboral, el sujeto estaba totalmente desubjetivado, sin individualidad, y al contrario, pertenecía a una masa donde era controlado como una máquina para la generación de producción en las fábricas. En la modernidad existía la concepción de soportar las extremas condiciones laborales porque el trabajo estaba relacionado con la virtud de trabajar, la laboriosidad, el trabajo duro, porque esto daba respeto, la sensación de pertenecer a la sociedad, de reconocimiento social, y si era hombre, con el surgimiento de su deber como sustento familiar. Los esquemas conceptuales inmutables propios de la modernidad demuestran un acotamiento y falta de capacidad heurística en las organizaciones que se transforman en fenómenos cada vez más complejos. Es así como se empieza a dar una reflexión más profunda sobre la conducta de las organizaciones,
nuevas formas de comprender e interpretar los diferentes escenarios y el valor y construcción del trabajo, apareciendo los estudios organizacionales como una forma de conceptualizar, estudiar y analizar los diferentes fenómenos que se dan dentro de las organizaciones. Los estudios organizacionales están inscritos en las ciencias sociales porque tienen como objeto de investigación las organizaciones conformadas por la sociedad. Los estudios organizacionales trascienden la concepción de organización como estructura y se sitúan en un plano más amplio para conocer y describir la realidad de esta, tomando en cuenta su carácter contingente, complejo y múltiple, desde varias disciplinas de carácter humanista, como son la psicología, la sociología, la historia, entre otras. Al estar inmersa dentro de las ciencias sociales, es imposible estudiar a la organización, el sujeto laboral y los aspectos sociales como elementos aislados. Al contrario, se entiende la organización como sistema conformado por sujetos que establecen diferentes relaciones sociales debido al entorno en el que se encuentran inmersos y en el cual se conjugan una serie de elementos culturales, tradicionales, entre otros. Es a través de los estudios organizacionales como se empieza a comprender el nuevo sujeto que se está reconfigurando producto de las transformaciones del espacio, el tiempo y los objetos donde se desarrolla el trabajo como hecho social. Es por eso que ahora podemos decir que estamos en presencia de un nuevo orden social o, como dice Toffler, en una tercera ola, cuyas bases están puestas sobre el conocimiento y la aparición de los cambios tecnológicos, donde el espacio, el tiempo que sustentaban a la modernidad son superados y reemplazados por el trabajo virtual y una mayor flexibilidad de los procesos. Esta nueva forma de organización también ha sido considerada por varios autores como una nueva modernidad, una modernidad más radical y para otros una era que se caracteriza por la muerte de los aspectos que le dieron vida a la era industrial, naciendo la posmodernidad. Una era donde el sujeto busca ser más independiente, libre y rector de su propio destino. Entre los filósofos más interesantes y que le dieron vida a esta nueva forma de ver las organizaciones y entender los sujetos laborales se encuentra Simón Bauman, Manuel Castell y Foucault, cuyas obras, a pesar de marcar ciertas diferencias, se centran en describir los procesos de identidad e individualismo. Más allá de las discusiones que se puedan desprender sobre la muerte o no de la modernidad, los autores coinciden en una mutación de las sociedades donde evidentemente existe un quiebre de la obediencia, la disciplina y las líneas verticales de mando. Es así como podemos encontrar las nociones de Simon Bauman con la modernidad líquida y de Ulrich Beck con una visualización de las transformaciones que van más allá de la habitual explicación de lo que ya no tenemos en las organizaciones. En estas concepciones dejamos atrás al sujeto desubjetivado y nace un proceso continuo de reconstrucción y construcción que moldeará la forma de pensar y relacionarse. Y es así como el trabajo ya no será considerado como un eje transversal de la vida para obtener seguridad, solidez, sino que se presenta más flexible y versátil. Al desmoronarse la idea de trabajo como vía para obtener seguridad, crece el trabajo transitorio, el trabajo flexible,
La multiplicidad de tareas y la división estarán basados en las capacidades del trabajador, mas no en la organización de actividades. Por eso, Enrique de la Garza Toledo señala que aparece el trabajo atípico, en donde se dan nuevas relaciones entre los empleados y los empleadores, al igual que se proliferan los trabajos precarios o inestables, los cuales se encuentran desprovistos de elementos que garanticen bienestar al trabajador por la carencia de ciertas condiciones que anteriormente estaban ligadas al empleo, como remuneraciones fijas, prestaciones y jornadas de trabajo delimitadas. El trabajo se fragmenta al aparecer nuevas formas de empleo, rompiendo de esta manera las barreras físicas de la organización e irrumpiendo los espacios del hogar y del disfrute, apareciendo el teletrabajo. El teletrabajo otorga así una mayor independencia y autonomía al trabajador. Sin embargo, los cambios en los patrones espacio temporal generan en el sujeto subjetividades al redefinir y otorgar un valor distinto a la vida familiar, al espacio laboral, a la vida social y al tiempo, ocasionando en muchos de estos casos aislamiento social, estados de malestar y hasta estrés. Para el investigador Manuel Castel, actualmente las sociedades están viviendo un sistema en red. La interacción de los sujetos se realiza a través de las tecnologías de comunicación a las que pertenecen las redes sociales, el Internet y las diferentes aplicaciones. Es así como se origina el proceso de sociabilidad en el cual los individuos le dan más valor a las comunidades donde se pasará la información. Se sustituye el espacio físico por el virtual, pero esto no quiere decir que estemos desconectados. Al contrario, estaremos más conectados que nunca. Pero no todo es color de rosa. Este nuevo orden laboral, en el que la tecnología es un eje transversal, tiene implicaciones amenazantes sobre los individuos, quienes, al no tener la sensación de seguridad propia de la era moderna, carecen de lealtad, sentido de pertenencia a una organización laboral con proyectos colectivos y valores compartidos. La postura de Manuel Castel es compleja y puede llegarse a pensar de forma equívoca que la posmodernidad organizacional está regida por el determinismo tecnológico. Es decir, que solo la tecnología corrompe al sujeto y redefine los aspectos como su concepción del trabajo, la identidad, las relaciones, entre otros. En este sentido, desde los estudios organizacionales, el sujeto no puede ser comprendido al margen de la dinámica cultural y avances tecnológicos, no solo porque el desarrollo de este depende de las personas, sino porque el uso de las tecnologías, las capacidades operativas y las relaciones se modifican o modifican la forma de pensar, de sentir, de relacionarse, percibir y crean nuevos patrones culturales que perdurarán no solo en las empresas, sino que éstas serán expresadas en la sociedad. Nos encontramos ante la relatividad, la evaporación del trabajo y el desmoronamiento de la seguridad, lo cual abre las puertas a un nuevo tipo de concepción laboral, uno más flexible y transitorio. En esta era, el sujeto asume la contingencia, la incertidumbre, y es ahí donde aparece la modernidad reflexiva de Ulrich Beck como una modernidad más radicalizada.
La sociedad que define Ulrich es aún más compleja y describe el despertar de los sujetos para darse cuenta que sus acciones tienen consecuencias, riesgos y peligros en este mundo globalizado. Se destacan dos elementos fundamentales. En primer lugar, la sociedad se encuentra en un nivel de consumo que sobrepasa las necesidades y esto incide de forma negativa en el medio ambiente, y para atender esto, las organizaciones deben ser capaces de realizar propuestas de valor sostenibles en el tiempo. La complejidad propia del entorno sugiere trascender para comprender el carácter contingente y entender que los sujetos se encuentran en un continuo proceso de construcción y reconstrucción de acuerdo al contexto en el cual se encuentren. Por eso, es insensato pretender que con los cambios inéditos que se están presentando en el mundo se puede seguir gestionando de la misma forma. Se hace necesario presentar propuestas de gestión distintos a los que se implementaron en la era industrial, que se traduzcan en nuevas formas de realizar actividades, de gestionar el personal y de generar competitividad.